Vale. Empezamos la segunda evaluación, ¿vale? A partir de ahora tendremos dos clases semanales, lunes y miércoles. Eh, Básicamente es ahora vamos a ver el cliente a tope. Entonces, así como en la primera evaluación le hemos dedicado a hacer peticiones, ¿vale? A APIs, peticiones GET para recoger la información de las APIs. Ahora, en esta segunda evaluación, lo que vamos a hacer es trabajar con el CRUD completo. ¿Vale? Cuando hablamos de CRUD, hablamos de peticiones de create, read, update y delete. ¿Vale? Lo que serían las cuatro operaciones básicas sobre una base de datos. ¿Vale? Entonces, para ello, ¿vale? No sé cómo vais avanzados con Mariluz, pero yo siempre hago lo mismo. La primera sesión de la segunda evaluación, ¿vale? La dedico a enseñaros cómo podéis montaros una API con Node, ¿vale? De tal forma que nosotros vamos a, bueno, vamos a hacer hoy una API con Node que nos ofrezca un CRUD, ¿vale? Porque así vosotros, para practicar, os podéis montar cualquier CRUD que necesitéis. ¿Esto por qué es? Porque así como tenemos un montón de APIs que nos ofrecen get, ¿vale? O sea, información para coger, para mostrar, o tal. APIs con CRUD no hay tantas. Hay algunas APIs que nos ofrecen un falso CRUD. Vimos la de productos, por ejemplo, la de fake products que teníamos, o la del JSON placeholder que hemos trabajado, ¿vale? Nos ofrecen un falso CRUD, ¿vale? Por eso son un fake APIs. Que sí te van a dar una respuesta a 200 si has hecho una buena petición, ¿vale? Para los datos, pero ya está, luego no ves esos datos reflejados a la hora de insertar. Entonces lo que yo os voy a enseñar es a poder haceros vuestra propia API, ¿vale? Entonces cogiendo un modelo de datos vais a poder trabajar con eso. Para ello, ¿vale? Lo que vamos a necesitar, o vais a necesitar, es un clúster de Mongo. El MongoDB es una plataforma, ¿vale? Que es lo que nos ofrece, no es una base de datos en realidad, que nos ofrece un clúster gratuito, ¿vale? Para poder trabajar con documentos, ¿vale? De documentos de tipo BSON. BSON es binary JSON, ¿vale? Que al final son JSONs binarios que son muy, muy similares. Vale, entonces en esta página, ¿vale? De MongoDB, vosotros le dais a Get Started, aquí, ¿vale? Os registráis, ya sea con cuenta de Google o rellenando con el email y la contraseña, ¿vale? Entonces cuando os hayáis registrado, ¿vale? Lo que entraréis y os dice, bueno, que creéis un clúster. Ya tengo aquí, os enseño. Bueno, ahora no me acuerdo yo. Sería ideal. Si no voy a utilizarlo. No me acuerdo. Como estoy con las fotos, ¿no? Vale, vale, a ver. Bueno, pero básicamente lo que os ofrece el Mongo, ¿vale? Es generar un clúster, ¿vale? El clúster, tenéis un clúster gratuito que es el M0, que os permite trabajar con medio giga, ¿vale? Con 500 megas. Es suficiente, ¿vale? Para todo lo que vais a hacer educacionalmente y tal, pues os sobra.
para vuestros proyectitos y tal, sobra. Ya si queréis algo más, pues entonces ya veis las versiones de pago en adelante, lo que sea. Vale. Entonces, en ese clúster, ¿vale? Es al que vais a poder conectar. Aquí le dais a Connect, ¿vale? Y en Drivers os aparecerá en la parte inferior la URL de conexión. ¿Vale? Esa es la URL a la que vais a poder conectar, etc. En database, ¿vale? Tenéis los usuarios que podéis montar. ¿Vale? Entonces básicamente es ahí decidiréis si queréis poner un usuario de acceso total, ¿vale? O queréis vincularlo a una base de datos para que solo tenga acceso a esa base de datos, si solo va a poder leer, si lo que quieras, ¿vale? Esto ya es, no me voy a poner a explicaros todo cómo funciona Mongo, simplemente eso. Si os creáis la cuenta, ¿vale? Con el connect, ¿vale? Drivers, tenéis ahí el enlace de conexión. Ese enlace de conexión, ¿vale? Bueno, lo cogéis y es lo que vais a utilizar para conectar, ¿vale? Y es, digamos, la base de datos con la que vamos a trabajar, ¿vale? La base de datos de MongoDB, donde vamos a estar conectando la API que vamos a hacer en el día de hoy. Entonces, para hacer la API en el día de hoy, vamos a hacer un nuevo proyecto que lo vamos a hacer de Node.js. Vamos a decirle que lo vamos a hacer dentro de la carpeta. Vamos a ir en esta carpeta Angular, donde teníamos los proyectos, vale, Angular Solman, y voy a decirle ahora que aquí vamos a tener una carpeta que va a ser API. Nuevo, carpeta API. Vale, es decir, dentro de los ficheros que teníamos, ahora tengo una carpeta API. Y ahí es donde vamos a crearlo. Vamos a decirle que cree esa carpeta. Vale, el package manager es el de Node, el npm y el Node que vamos a utilizar, el 2214. Vale, y vamos a crearlo. Sí, que me lo cree en esta ventana. Vale, entonces lo único que nos crea ese proyecto de Node es un archivo package.json. Esto si no lo creáramos así, haríamos npm init en la terminal, es decir, nosotros en la terminal podríamos escribir en una carpeta vacía npm init -yes para que nos rellene los datos vacíos y luego ya poder modificarlo, y haría lo mismo, ¿vale? Nos generaría este package.json vacío para poder trabajar. Al final los proyectos de Node, ¿vale? Empiezan por este archivo package.json. Acordaos que es como Angular, ¿vale? Que al final teníamos aquí dentro de Angular el fichero package.json, que era el que tenía la configuración. Esto es lo mismo, aquí tenemos nuestro autor, vale, tendríamos la versión que estamos haciendo, vamos a hacerla 1.0, esto es nuestra primera API, vale, y aquí lo que vamos a tener es en los scripts, vamos a tener dos, que es el de desarrollo, que vamos a lanzar Node con un fichero que vamos a llamar index.js. Lo puedo hacer src/index.js, y luego vamos a tener start, que va a ser node menos, bueno, espera, esto es node src/index.js, y aquí vamos a decirle que lo haga en modo desarrollo --watch, ¿vale? Porque ya hace unas versiones Node incorporó la opción vigilancia, ¿vale? Para estar constantemente recompilando este fichero si hay modificaciones en nuestra aplicación. Vale, aquí podríais poner, esto es Node API. Vale. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para trabajar con nuestra API? ¿Vale? Vamos a necesitar una serie de dependencias o librerías con las que trabajar. ¿Vale? Para instalar las librerías, las dependencias, lo que tenemos que hacer es
lanzar el Package Manager y decirle que nos instale una serie de librerías. Vale, esto lo que va a hacer es añadir aquí un objeto dependencies, que es el que va a decirnos qué versión es la librería. Eso además generará una carpeta no de módulos con precisamente esas librerías. La primera que vamos a utilizar es Express, que nos va a permitir trabajar con toda la parte de la API. ¿Vale? Es decir, va a tener toda la funcionalidad de la API, nos va a permitir escuchar en un puerto, nos va a permitir cargar variables, nos va a permitir utilizar el middleware o otras dependencias, ¿vale? Es decir, es la más importante de todas, la que tiene todo el funcionamiento de la API. Luego la otra más importante es la base de datos a la que vamos a conectar. Si estamos utilizando una API, ¿qué es una API? Esto lo habrá explicado Mariluz, ¿vale? Pero al final una API no es más que un intermediario entre el usuario y la base de datos. Para que el usuario no acceda directamente a la base de datos, ponemos la API. Sería como el camarero de un restaurante. Vosotros llegáis, el camarero os da una carta y vosotros ahí le pedís algo al camarero. El camarero va a cocina, pide los platos y luego os los trae. Pues esto es lo mismo, ¿vale? La API nosotros nos harán peticiones o le permitiremos le daremos una serie de peticiones que puede escuchar y en función de esas peticiones, ¿vale? Pues hará unas operaciones, ¿vale? Es lo que sería las rutas. Tendremos unas rutas que sería nuestra carta, por decir así, ¿vale? Y luego cuando seleccionará un plato, pues la función que llama la base de datos sería lo que es la cocina. Entonces tenemos Express Mongoose, que para trabajar Mongoose es un ORM que nos va a permitir trabajar con objetos JavaScript, ¿vale? Que van a hacer convertirlos en documentos mediante las funciones de Mongo, ¿vale? Mongo nos va a permitir insertar, leer de la base de datos, actualizar, borrar en la base de datos y todo a través de Mongoose. Veremos que trabaja con un esquema de datos, ¿vale? Que es el que define el modelo con el que va a montar el documento que guardará en la base de datos, ¿vale? Base de datos no relacionales. Vale. Luego tenemos tres ayudas, ¿vale? Son dos ayudas de middleware, que es Morgan y Course, que nos permiten, Morgan nos va a permitir ver las peticiones a nuestra API, ¿vale? Las peticiones que se están haciendo. Y Course nos permitirá decir quién puede conectar a nuestra API, ¿vale? Si es una API pública, si es una API privada, etcétera, etcétera. ¿Vale? El control de qué servidores, desde qué servidores se pueden conectar aquí. Y luego, por último, vamos a tener una dependencia que es Dotem, que es para encapsular las variables de entorno, ¿vale? Es decir, poder crear unas variables como será, por ejemplo, la URL que conecta con el servidor, poder crearlas y que no sean visibles en nuestro proyecto. Vale. Hecho eso, lo siguiente que tenemos que hacer, ¿vale? Fijaros que nos ha añadido el objeto dependencies con las versiones correspondientes de cada una de las dependencias que hemos instalado. Vale, como os decía, tenemos la parte de Mongo. Vale, voy a conectar, coger la URL que os he dicho de abajo. Y entonces lo que voy a hacer es en nuestro proyecto, ¿vale? Vamos a montar aquí un fichero que va a ser el punto .env, ¿vale? En el cual vamos a tener esas variables de entorno. Vamos a tener ahí este fichero, donde vamos a describir exactamente, bueno, vamos a decirle que conecte aquí. Esto es el usuario, esto es la contraseña. Y le vamos a decir que esto lo va a guardar en una variable que vamos a llamar URL, ¿vale? Fijaros que el .env funciona con URL igual, no, perdón, nombre de la variable igual valor de la variable. Vale, esta es la conexión con la base de datos, cada uno tendrá una diferente. Y aquí de entre la barra y el interrogante lo que tenéis que hacer es poner el nombre de vuestra base de datos, ¿vale? Yo voy a poner Solvan2526. Vale, con eso hecho, ¿vale? Podéis ahora ya trabajar sobre nuestro proyecto. Vale, ¿qué vamos a hacer en nuestro proyecto?
Ya tenemos la variable de entorno, la hemos llamado URL para poder acceder a ella, ya tenemos el package.json que define la parte inicial, además hemos metido las dependencias necesarias para poder trabajar, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, empezar a hacer algo en nuestro servidor. Para lo primero lanzar el servidor, ¿vale? Hay que ejecutar npm run, ¿vale? En la carpeta del proyecto y decirle cuál es el script. Esto va a lanzar los scripts que tenemos, cuál es el nombre del script que quiero lanzar, ¿vale? En este caso voy a lanzar el script dev. Vale, me dice que falla porque no existe el fichero de index.js. Bueno, pues vamos a crear esos ficheros. Esos ficheros que lo hemos dicho que va a estar en una carpeta src, toda nuestra información de la API. Pues vamos a decirle que aquí vamos a hacer una carpeta src en la que dentro voy a tener lo primero, un archivo index que tendrá el arranque de nuestra aplicación, nuestra API. Luego vamos a tener un database, que es la información de conexión con la base de datos. Vamos a hacer una carpeta routes que definirá las rutas de acceso a nuestra API. Un controllers, que serán las funciones que conectan con la base de datos. Y otra que va a ser models, que serán los modelos de datos que guardarán los esquemas de los documentos con los que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, ahora sí que tenemos el index.js, podemos lanzarlo, ¿vale? Fijaros que si yo en ese index escribo cualquier cosa, ¿vale? Automáticamente me lo recompila y aquí aparece ese console log, ¿vale? Entonces vamos a empezar a hacer cosas y lo que quiero hacer es montar una API. Para ello voy a necesitar cargar las constantes que las dependencias que hemos instalado, ¿vale? La primera que voy a montar es Express, ¿vale? Que es la que os he dicho que tiene toda la funcionalidad. Y voy a guardar una variable, ¿vale? Con la ejecución de Express para poder hacer las cosas. Vamos a hacer también course y Morgan. Vale. Vale. Eso por ahí. Vamos a hacer... Vale, no me hace falta más. Me hace falta el .env, ¿vale? Para utilizar las variables de entorno. Y con eso ya lo tendría. Vale. Entonces vamos a empezar a montar cosas, ¿vale? Vamos a hacer una configuración inicial. Vamos a hacer la carga del middleware. Vamos a definir las rutas que va a tener mi API. Y por último, iniciaremos el server. Start el server. Vale. Las configuraciones, ¿vale? Lo único que vamos a hacer es definir una variable. Para eso tenemos la función set, ¿vale? Que me permite definir una variable. Vamos a decirle que vamos a coger la variable port. Esto es, defíneme la variable port con el valor que tenga dentro del fichero de entorno la variable port. Y si no existe, ¿vale? Pues entonces cógeme el puerto 3000. Esto es porque por defecto, normalmente, cuando subáis esta API a un servidor, ese servidor tendrá definida normalmente esta variable port. Entonces os cogerá ese puerto que os permite, que os va a trabajar la API en él, ¿vale? Pero si no, pues tenemos ese puerto 3000 que trabajaremos, por ejemplo, en local que no la tenemos definida, trabajaremos en el puerto 3000. Vale, en el middleware vamos a cargar bueno, vamos a cargar course, vamos a cargar express, vamos a cargar Morgan, vale, Morgan como desarrollo y ya está. Vale, middleware es eso, las dependencias intermedias, ¿vale? Que tenemos para ayudarnos en el proyecto. En este caso lo que os he dicho, course para conectar con los servidores,
Aquí yo a course le puedo especificar, si no le especifico nada, significa que es una API pública, ¿vale? Pero puedo especificarle exactamente quién quiero que conecte, es decir, si es solo si es solo un origen, lo podría poner como un string, ¿vale? HTTP imaginaos que yo tengo una en la misma máquina, a lo mejor, ¿vale? Tengo una aplicación de Angular que es la única que quiero que conecte, ¿vale? Pues entonces decimos que conecte desde la URL de la aplicación de Angular de la máquina local. O lo tenemos en un servidor concreto, ¿vale? Pues pondríais aquí la IP del servidor, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces aquí, o podríais ponerle una colección de varias, ¿vale? Entonces pondríais un array de varias URLs que pueden conectar, ¿vale? Porque son varias aplicaciones. Entonces ahí especificaríais quién puede conectar a esta API. Nosotros la vamos a hacer pública, sin problemas. Vale, rutas. Aquí vamos a decirle que vamos a tener dos rutas. Vamos a decirle que si vienen por barra API barra v1 barra, vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, de películas, ¿vale? Si vienen con eso, lo que vamos a hacer es utilizar el fichero que hemos puesto .routes y vamos a llamarlo dentro de routes, vamos a hacer un fichero que se va a llamar movie.route. Ya que estoy, voy a hacer movie.model movie.controller. Vale, entonces ahora que ya lo tenemos hecho, podemos decirle que coja ese fichero movie.route. Vale, ¿qué pasa? Que este fichero como tal ahora mismo está vacío. Para yo poder hacer un require, esto es lo que equivale a un import. Para poder hacer un import, yo tengo que exportar algo de aquí. Pues vamos a decirle que voy a montar Express, voy a montar un router que voy a exportar. Vale, ahora el router me va a permitir montar las rutas de las peticiones a la API. Estos serán las peticiones GET, las peticiones POST, las peticiones PUT, las peticiones PATCH, ¿vale? Y entonces lo estamos exportando toda esa funcionalidad de tal manera que en el index, ¿vale? Ahora ya ese enrutamiento, ¿vale? Ya no nos dará problemas porque ya dirá, vale, pues si las peticiones vienen a barra API, barra v1, barra movies, tendré que coger este fichero y como este fichero o tendré que importar desde este elemento. Como este fichero ya tiene una exportación, ¿vale? Ya puedo importarlo, ¿vale? Entonces traeré el router entero. Lo otro que vamos a hacer es app.use, ¿vale? Y aquí vamos a decirle también que si viene a la ruta vacía, ¿vale? En vez de coger en un fichero, ¿vale? Vamos a hacer directamente una petición request response. Esto es, cada petición que venga a una URL de mi API, ¿vale? Se tiene que resolver con una función, ¿vale? Que va a tener una petición o un request y un response, ¿vale? Una petición y una respuesta. Esto es, el request representa la petición del usuario, es decir, qué quiere hacer el usuario y el mensaje HTTP que nos está mandando el usuario. Mientras que el response es la respuesta que nosotros le vamos a dar a esa petición, ¿vale? Entonces esas dos funciones o esas dos variables son las que tienen la información de lo que vamos a hacer. En nuestro caso, lo único que quiero hacer con la petición, si viene a la raíz, es hacer un res.json, ¿vale? Esto es responde en formato JSON, ¿vale? Y vamos a decirle message y vamos a decirle simplemente que API is in barra API barra bueno barra, ¿vale? Es decir, vamos a redirigirle a la API, ¿vale? Podemos decirle además que bueno, podríamos decirle
Podremos hacer un res.status. Vale, para además devolverlo con 404 para que sepan que la API, o sea que esto no es una página y que la información de la API está en barra API, barra pues. Bueno, la cuestión, al final estamos informando al usuario, ¿vale? De dónde está la API, ¿vale? El estatus es el estatus que va a devolver la API, ¿vale? Tenéis varios estatus. 200 sería el estatus OK, ¿vale? De que todo ha ido bien. 201, por ejemplo, es el status created. Cuando hagamos una inserción lo veréis. Tenéis el status 400, que sería un bad request, ¿vale? Que hay una petición errónea. 404, que sería este, que es el not found, ¿vale? Cuando hacen una petición a algo que no existe. Luego tendríamos los 500, ¿vale? Que sería un error de servidor. O el 403, que es el no autorizado. ¿Vale? Toda la parte de peticiones. Esto ya Mariluz os lo enseñará mejor para las peticiones a la hora de la app. Y nos quedaría iniciar el servidor. Para iniciar el servidor es la función app.listen. Vale, al listen tenéis que decirle un port. Y como nosotros hemos hecho una variable port, ¿vale? Le podemos decir que ese es el puerto donde vamos a escuchar. ¿Vale? Luego tenemos una respuesta, ¿vale? Un callback de qué hacemos cuando conectamos a ese puerto, ¿vale? Es decir, después de que se haya puesto a escuchar en ese puerto, ¿qué hacemos? Pues en nuestro caso lo único que vamos a hacer es sacar un mensaje de vale, vamos haciendo ese, pero así, para que lo entendáis mejor. Vale, el listening on port, esto es, estoy escuchando en el puerto y le digo el puerto que tenga la variable port. Esto significa que si el servidor tiene una variable port definida, nos dirá el número del puerto, y si no, trabajaremos en el puerto 3000. Vale, básicamente ahora lo que estamos haciendo es escuchar en el puerto 3000. Pero esto no es una parrafada, es decir, no estoy diciendo esa frase y ya está, jaja, he hecho el puerto 3000 y ya está. No, verdaderamente estamos escuchando en el puerto, peticiones en el puerto 3000. De hecho, si yo vengo al navegador localhost y ahora pongo localhost 3000, ¿vale? Fijaros que efectivamente nos da el mensaje que hemos puesto nosotros en nuestra API de la API sin barra API barra v1 barra movies, ¿vale? Es decir, estamos accediendo a nuestro servidor. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. Entonces, digamos que ya tenemos la API levantada, ¿vale? Y escuchando las peticiones en un puerto, ¿vale? Esto es siempre igual. Esto es todo igual. Hagáis 80 APIs, si las hacéis con Node, esto es todo igual. Lo que cambia es el mensajito que queráis mandar, o como el fichero que queráis gestionarlo, o cómo queréis hacerlo, ¿vale? Pero el resto es todo igual. Vale, esto, como bien sabéis, es una ruta relativa, ¿vale? Estoy diciendo, desde esta propia carpeta o desde este propio fichero accede a la carpeta routes, ¿vale? Es decir, estoy en index.js, pues entonces entra a la carpeta routes y dentro de routes entra al fichero movie.route, ¿vale? Vale. Entonces, lo que yo quiero ahora es que mi API responda en las diferentes peticiones que va a tener. En este caso lo que hemos dicho que queremos hacer es un CRUD, ¿no? Hemos dicho que vamos a trabajar para hacer peticiones. Vale, pero para hacer peticiones yo voy a necesitar varias cosas antes de hacer peticiones. Uno, voy a necesitar una base de datos sobre la que hacer peticiones, porque si no tengo base de datos no voy a poder hacer peticiones a ningún lado. Y luego voy a tener que trabajar con un modelo de datos, es decir, ¿qué voy a guardar? ¿Peticiones de qué? Voy a trabajar con
en este caso con películas, pues voy a tener que definir de alguna manera ese modelo película para trabajar con él. ¿Vale? Entonces vamos a ir paso a paso. Lo primero, conectar o montar la base de datos. Vale. Para montar la base de datos voy a cargarla aquí. Así que voy a decirle que además de esto vamos a crear una constante mongoose, pero en vez de traerla directamente de mongoose, lo que vamos a hacer es traerla de nuestro fichero database. Y voy a decirle que coja solo la parte de mongoose. Con lo cual ahora en mi database de alguna manera voy a tener que exportar ese mongoose. Vale, pues vamos a decirle que constante mongoose es igual al require de mongoose, es decir, cojo la dependencia mongoose, voy a coger también el totem, y una vez tengo eso, lo que voy a hacer es montarme una URL que la voy a coger del fichero de .em. Acordaros que hemos hecho el fichero .em con la información de conexión con la base de datos, con el clúster de Mongo que hemos hecho, y entonces ese clúster lo que hacemos es cargar esa variable URL en una variable URL que hemos definido aquí local. Vale, entonces ahora puedo utilizarla, ahora puedo decirle que con mongoose vamos a conectar a la URL. Vale, y ahora utilizamos las promesas, si todo va bien, vale, pues decimos conectado a la base de datos. Si hay un error, vale, pues sacamos un console.error del error. Vale, es decir, conectas y si todo va bien me dices que he conectado, y si ha habido un error pues me sacas el error y ya está. Por último, módulo.export mongoose, vale, es decir, exporto mongoose. Vale, esto lo que va a hacer es que cuando yo ahora cargue, fijaros que además del listening por 3000 me va a decir que ha conectado con la base de datos, ¿vale? Porque le hemos dicho en el index que conecte con el database, y al conectar con el database lanza la función, conecta, y si todo va bien, pues conecta, y si no, pues nos daría el error de por qué no ha podido conectar. ¿Sí? Es decir, la primera parte de las cosas que nos faltaban ya la tenemos. Ya estamos conectando con la base de datos para poder hacer cosas sobre esa base de datos. Lo siguiente que tenemos que hacer es montar el modelo. El modelo que nos va a permitir pues conectar o definir las películas. ¿Vale? ¿Cómo van a ser nuestras películas que vamos a guardar en la base de datos? Voy a bajar esto aquí para que no moleste. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el modelo? Bueno, pues vamos a necesitar también mongoose, porque al final el mongoose es el que nos va a proporcionar el esquema para poder trabajar, el esquema para definir el modelo que va a trabajar con la base de datos. Entonces, pues eso es lo que quiero de todo mongoose. Cógeme solo el esquema, ¿vale? Es decir, de todo el objeto mongoose solo estoy desestructurando lo que sería el objeto esquema, ¿vale? Que es con el que quiero trabajar. Y entonces vamos a hacer una movie esquema que va a ser igual a un nuevo esquema. Vale. Y aquí es donde tenemos que definir las variables que va a tener nuestro esquema de datos, o el modelo de datos. ¿Vale? Entonces le tenemos que decir tipo, vamos a decirle tipo string y obligatorio. Vamos a decirle también esto, lo vamos a llamar plot.
que será la información. Vamos a tener también director. Vamos a tener también un póster. Vamos a tener también un año. Vale, imaginaos que ahora el año es tipo number, pero en vez de ponerle el required, vale, vamos a ponerle que va a tener un default, por ejemplo. Vamos a hacer un new date.getFullYear, vale, para sacar el año actual si no nos ponen ninguno. Vamos a decirle también que va a tener unos géneros, pero los quiero hacer un array. Pues vamos a decirle que esto va a ser una colección, corchetes, ¿de qué? Pues de strings. Pues aquí lo ponemos. Vamos a decirle que vamos a tener un objeto también. Pues el objeto lo tengo que definir con llaves y dentro defino las variables de esos atributos. Por ejemplo, vamos a decirle que vamos a tener un rating de tipo number y vamos a tener el número de votos. ¿Vale? Entonces, con esto ya podéis hacer cualquier tipo de datos, o sea, cualquier tipo de objeto complejo que queráis. Tenéis datos primitivos, bueno, tendríamos un boolean si queréis. También esto podría ser favorita o lo que quisierais. Vamos a ponerle un show. Que por defecto esté en falsa. Vale. Vamos a poner los mejores. Vale, un tipo boolean. Vale, entonces os decía que tenéis tipo string, tipo number, tipo boolean. Vale, voy a ponerlo arriba para que así tenéis los tipos normales o primitivos básicos que tenéis ahí para los datos. Luego tendríais colecciones, ¿vale? Colecciones de datos, pues esto es definirlo entre corchetes. Si tuvierais objetos, pues pondríais el objeto entre corchetes, lo mismo, exactamente igual, ¿vale? Y luego los objetos, pues eso, entre llaves con los atributos que tiene dentro. Con eso ya podéis hacer cualquier combinación que se os ocurra de objetos de modelo de datos, ¿vale? Los corchetes para definir las colecciones, las llaves para definir objetos con los atributos dentro. ¿Vale? ¿Dudas para el tipo de datos, para poder montaros lo que queráis? ¿Puedo repetir el IMDb qué significaba, perdona? IMDb es una base de datos de películas. Entonces Vale, es una... Vale. sí, es... no me acuerdo la I. Has puesto ese nombre, ya. Sí, pero es una página, es como Rotten Tomatoes, como Film Affinity, como... ¿vale? Son páginas de ranking de películas. ¿Vale? Es como una base de datos de películas para eso, para puntuarlas. Entonces por eso. Pero vamos, podríamos haber puesto aquí lo que fuera, Film Affinity, Rotten Tomatoes. Es al final una forma de puntuar o puntuación o lo que sea. Es simplemente Entendido. eso para o sea, representar un objeto, ¿vale? De que podéis tener, cómo podéis representar un objeto dentro de un modelo de datos. Vale, lo otro que vamos a hacer es que Mongoose nos define por defecto, bueno, o nos puede poner por defecto varias cosas. Una, nos pone una cosa que es el version key. El version key es la versión del modelo con el que estamos trabajando. Entonces nos pone una variable que es /v que representa esa versión. Si no queremos utilizarla o no queremos que aparezca, tenemos que ponerle el version key a false, ¿vale? Esto nos quitará la versión del esquema de Mongoose. Y luego los timestamps representan lo que sería la versión del createDat y el updateDat. Esto es cada vez que hay una actualización de un dato, cada vez que hay se crea un nuevo modelo
o se actualiza un modelo, ¿vale? Nos pone la hora a la que ha sido esa operación, ¿vale? Para tener un control en la base de datos sobre eso, sobre cuando han sido modificados los campos, ¿vale? O un objeto o un documento, ¿vale? Entonces esto es el timestamps true. Y bueno, ya estaría. Lo otro es queremos exportar este esquema, ¿vale? Y entonces lo que vamos a exportar es el modelo. Entonces vamos a hacer un mongoose.model en minúscula, y entonces lo que tenemos que decirle al model es, uno, el nombre del model, en nuestro caso va a ser el movie, y dos sería el esquema que define a ese modelo, ¿vale? Es decir, le estamos poniendo un nombre al modelo de datos y dándole un esqueleto o los atributos o las reglas que tiene que cumplir ese modelo, ¿vale? A la hora de insertarlo. Hay un tercer dato que es opcional, ¿vale? Que representaría la colección. La base de datos no relacional de Mongo funciona dentro de la base de datos están formadas por colecciones, ¿vale? Colecciones de documentos. Entonces, esas colecciones, ¿vale? El nombre de la colección lo podemos definir aquí. Si no ponemos nada, lo que está haciendo es coge el nombre del modelo y le añade una S. En este caso estaría creando la colección movies. Pero si quiero especificar exactamente cómo se va a llamar el modelo o la colección, ¿vale? Puedo decirle que es movies 2526, ¿vale? De tal forma que esto está creando el modelo movie, ¿vale? Que tiene que seguir las reglas del movie esquema en la colección movies 2526, ¿vale? Ok. Ok. Vale, pues entonces con eso tendríamos ya definido las reglas que tiene que seguir nuestros datos, ¿vale? O el documento a la hora de ser insertado. Son campos que tienen que, bueno, definir o que van a definir lo que tiene que ser obligatorio, lo que no, etcétera, etcétera. Vale. Aquí podríais ponerle mensajes, ¿vale? Pero no me voy a meter en eso, ya eso es más cosa de Mariluz, ¿vale? De mensajes de cuando no lo pongan, ¿vale? ¿Qué mensaje va a salir? Por defecto saldrá el elemento es obligatorio, ¿vale? Pero podéis especificar exactamente el mensaje de error, ¿vale? Dentro del, ¿vale? Aquí, título y requiere, etcétera, etcétera, ¿vale? No me meto en eso, ¿vale? Si alguien tiene más interés, pues que vea toda la parte de la documentación que está bastante bien. El esquema, vale. Ya tenemos el esquema, ya tenemos el objeto con el que trabajar, ya tenemos una base de datos sobre la que trabajar, ¿vale? Pues lo siguiente ya es empezar a definir de qué rutas se va a encargar mi API, ¿vale? Esto es a qué peticiones voy a servir. Vale. Pues entonces lo que vamos a hacer es definir las peticiones que va a tener la la API. Vale. Vamos a hacer un CRUD básico, ¿vale? No vamos a ir a nada rocambolesco, ¿vale? Entonces, para hacer el CRUD voy a necesitar, una vez tengo el router, ¿vale? Lo que voy a hacer es, vale, router.get, vale. El router, ¿vale? Va a especificar qué función es la que viene en la petición. Esto es, como decía, hasta ahora habíamos trabajado con gets, ¿vale? Pero a partir de ahora vamos a hacer el CRUD completo. Entonces vamos a ver que aparte del get vamos a conocer el post, que representa la inserción de datos. Vamos a conocer el put y el patch, que representan la actualización, ya sea entera con el put o parcheada con el patch.
y el delete, que representa el borrado de datos. Vale. Entonces yo podría definir aquí la función directamente, ¿vale? Es decir, el manejador de qué va a pasar cuando vengan a esta ruta. Vale, fijaros que esta ruta viene predecida, no, precedida, perdón, por la ruta que hemos puesto en el index, en la raíz. Esto quiere decir que cualquier ruta que pongamos nosotros en el movie route empezará por barra API barra v1 barra movies. Entonces, si yo estoy poniendo la raíz, significa que esto que pone aquí raíz en realidad es barra API barra v1 barra movies. Vale, y lo que vamos a hacer es, vamos a coger una constante movie controller, vale, que vamos a cogerla de la carpeta controllers. Ojo, la carpeta controllers, estoy en la carpeta routes. Para poder llegar a desde aquí hasta aquí tengo que subir un nivel, vale, entrar en la carpeta controllers y luego ir al movie controller. Entonces tengo que subir un nivel, estos son 2 puntos, entrar a la carpeta controllers y luego ir a movie controller. Vale, entonces esto podemos coger ya, o está cogiendo ya el movie controller. Movie controller que no lo hemos definido. Vale, tendremos aquí una constante movie controller que inicialmente será vacía, y luego tendremos module exports movie controller. Vale, pero bueno, esto ahora lo haremos, no pasa nada. Entonces ahora, ya que tengo el movie controller, puedo decirle que dentro del movie controller voy a tener una función que va a ser get movies, por ejemplo. Vale, entonces la función getMovies va a ser la encargada de hacer esas peticiones. Vale, pues entonces ahora en el controller la definiremos. Vale, y así con todas las rutas que queramos gestionar. Esto es, vamos a hacer un router.get. Vale, vamos a hacer una ruta en la que, por ejemplo, sea una página de detalle. Vale, para la página de detalle, get one movie. Vale, para la página de detalle, fijaros que además de poner una subruta, ¿vale? Es decir, barra movie, le estoy poniendo aquí un 2 puntos ID. Funciona igual que en Angular. ¿Qué representaban los 2 puntos en Angular? ¿Os acordáis? ¿Qué representaban los 2 puntos en Angular en rutas? En el archivo de rutas. Que es variable y luego se puede recoger el valor con un input. Exacto, ¿vale? Era una variable que se guardaba en los parámetros, ¿vale? En un objeto llamado params, y que luego la podíamos recoger con un @input, ¿vale? Dentro del del componente donde quisiéramos cogerla, ¿vale? Porque el @input, al poner el with component input binding, nos permitía acceder a los parámetros de la URL. Esto es lo mismo, ¿vale? Estamos hablando del mismo tipo de datos, es decir, estamos guardando lo que venga después de movie barra, ¿vale? En una variable id dentro de un objeto llamado params, ¿vale? Es exactamente la misma lógica, ¿vale? Estoy guardando ese dato en una variable dentro de un objeto params, para luego pues poder coger ese ID y hacer lo que sea. Entonces cuando me vengan con get, una petición get en barra API barra v1 barra movies barra movie barra todo lo que venga después, ¿vale? Lo cogeré como ID y podré pues hacer una búsqueda por ID, por ejemplo. Vale, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener router.post, ¿vale? Como os decía, el get era para coger información, el post lo que hace es insertar información, enviar información. Vale, ya veremos que en la petición post tendrá que venir con un cuerpo del mensaje, es decir, una información que es lo que queremos insertar, ¿vale? Vamos a decirle que va a ser en la raíz
y que la función que se encargará movie controller es add movie. Vale. Vamos a tener también router punto put, vale, vamos a decirle que va a ser barra 2 puntos id. Esto significa que para actualizar, vale, me van a tener que dar el id que quieren actualizar, y igual que en el post tendrán que darme un objeto que es la información que quiero actualizar, vale. Tendríamos un poco aquí en el put la unión del get y del post, porque tengo un parámetro como el get y luego tengo un body como el post, ¿vale? En el put, igual que en el patch, ahora veremos. Vale, vamos a hacer movie controller punto put movie. Vale, vamos a tener lo mismo con el patch, va a ser patch movie. Vale, el put y el patch representan los dos el actualizar, pero ¿cuál es la diferencia entre el put y el patch? Vale, el put va a coger el objeto entero que viene en el body, ¿vale? Y lo va a sustituir en la base de datos por el que me pasen. Todos los campos que no estén rellenos los pondrá en null, ¿vale? Es decir, sustituye el objeto entero. El patch, por el contrario, es los campos que vengan dentro de la petición, ¿vale? Se van a gestionar directamente de manera individual. Es decir, si en este caso tenemos un model que tiene todos estos datos, pues yo en el patch a lo mejor solo quiero cambiar el título. O en el patch solo quiero cambiar el año. O quiero cambiar el plot y el director. ¿Vale? Es decir, específicamente puedo mandar solo la información que quiera cambiar. ¿Vale? Como es mucho más ligero el patch. ¿Vale? Entonces el put cuando quiera cambiar el objeto entero, ¿vale? El patch cuando quiera solo parchear alguna variable. Y por último tenemos el router.delete, que es el borrado. Vale, esto otra vez va a recoger un id que es el que quiero borrar en un parámetro movieController.deleteMovie. ¿Vale? Con lo cual tendríamos los gets, ¿vale? Para coger información, ¿vale? Todos y uno en concreto, ¿vale? Con un parámetro id. El post para insertar, el put y el patch para actualizar y el delete para borrar, ¿vale? Esto es lo que sería un CRUD básico, ¿vale? Luego ya podríais hacer cualquier petición que quisierais de tipo get para si quiero buscar por nombre, buscar por campos, hacer filtros, lo que sea, ¿vale? Pero lo que es el CRUD básico son estas operaciones. Vale. Entonces ya tengo pues definidas mis rutas o las rutas de mi API, ¿vale? Solo me queda hacer todas estas funcioncitas que me marca aquí. Vale, pues vamos a ir al controller a hacerlas. Ahora bien, ¿qué necesito en el controller para poder hacer esas peticiones? Vale. Lo primero que necesito es precisamente el modelo que he definido en el movie model, ¿vale? Es decir, el modelo movie, que es el que va a utilizar Mongoose para pues, poder hacer peticiones a ese modelo dentro de la colección que toca. Entonces vamos a tener que hacer una constante llamada movie, que va a ser el requiere de, esto es punto barra models barra movie punto model.
¿vale? Entonces, eso ya me va a permitir a mí hacer las operaciones de Mongoose en nuestras funciones. Pues vamos a empezar a definir las funciones. La primera función que voy a hacer es movieController.getMovies. Vale. Como os decía antes, las funciones, ¿vale?, van a tener siempre un request y un response. Esto es, el request representa la parte de la petición del usuario, ¿vale? Es decir, toda la información que viene del lado del usuario está dentro del request. El response es toda la parte que corresponde a la respuesta al usuario, es decir, lo que le vamos a devolver al usuario. Además, estas funciones son asíncronas. ¿Por qué? Porque hacen peticiones a una base de datos. Una base de datos no sé cuánto tiempo va a tardar en gestionar esas peticiones. Como no sé cuánto tiempo va a terminar o va a tardar en gestionar esas peticiones, ¿vale? Directamente la estamos haciendo asíncrona. Vale. Como funciona asíncrona, ¿vale? Vamos a gestionarla con un await. Y esto lo podéis gestionar con promesas o lo podéis gestionar con la parte del asíncrono y el await con un try catch y ver el dato que responde. Vale, yo os lo voy a hacer con promesas, ¿vale? Pero las dos formas funcionan correctamente. Vamos a hacer ahora el await de utilizar mi modelo movie.find, ¿vale? Find es lo que sería un select de SQL, ¿vale? En la base de datos no relacional de MongoDB, ¿vale? Entonces aquí el find, si no le pongo nada dentro, ¿vale? Sería como el select asterisco, es decir, le estoy diciendo dame todo lo que tengas en la colección movies, ¿vale? En la colección del modelo movie, ¿vale? O en la colección asociada a este modelo. Acordaros que esto es, esta si la hemos definido, y si no, pues añadiendo una S a este modelo. Pero básicamente es eso, es cógeme el modelo, ¿vale? Y haz una petición de la información que tiene. Vale. Y ahora pues vamos a gestionar con promesas. Si todo va bien, ¿vale? Esto devolverá una variable llamada movies, que lo que vamos a hacer es devolver un res.status. Vamos a devolver una respuesta con status 200, ¿vale? Es decir, todo ha ido bien. Y aquí, ¿vale? Vamos a devolver la información como queramos. Esto, acordaros. ¿Os acordáis que os decía siempre que cada API estaba hecha de su padre y de su madre, que cada uno decidía cómo quería hacer la API? ¿Vale? Este es el punto en el que cada uno decide cómo quiere devolver la información. Esto es el array directamente. Si hiciéramos esto, estaríamos devolviendo directamente el array, ¿vale? Si queremos devolver un objeto, pues vamos a decirle que esto ahora le estaría devolviendo un objeto que tiene la variable movies, y dentro de movies tendría las películas. O podemos incluso hacer una variable status que sea false o true en este caso. Vale, podemos hacer status true y luego pasar movies, ¿vale? Que serán las películas, ¿vale? Es decir, aquí es donde definimos cómo vamos a devolver la información. O si hiciéramos la parte de paginación, pues tendríamos aquí un info, podríamos pasar un info, ¿vale? Con la información de todo lo que quisiéramos, sobre cuántas películas hay, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso lo podríamos gestionar aquí, ¿vale? Este es el momento en el que lo gestionamos y lo devolvemos. Vale, eso si todo ha ido bien. Si todo ha ido mal, habrá un error. Entonces lo que hacemos es res.status, en este caso será un 400, ha habido algún error. Vamos a decirle que esto status false y vamos a sacar el mensaje de error, ¿vale? Con el error.message, que es el que tiene el mensaje de error.
¿Vale? Entonces ahí tendríamos ya resuelta nuestra primera petición getMovies. ¿Vale? Y vamos a continuar. Lo mismo, ¿vale? O casi lo mismo haremos ahora con el getMovie. Esto es movieController.getMovie, ¿vale? Va a ser async response. En este caso va a ser una wait de movie.findById, ¿vale? Mongoose nos proporciona una función que se llama findById, que nos permite buscar el ID de Mongo dentro de la base de datos. Vale, pues entonces aquí, ¿de dónde saco el ID de Mongo? Acordaros, bueno, esto creo que lo he llamado getOneMovie, por cierto, para ser justos. Movie route, ¿vale? getOneMovie. Acordaros que habíamos dicho que en la ruta nos iban a pasar el ID, y esto lo íbamos a guardar en un objeto llamado params, ¿os acordáis? Sí. Vale. Entonces, ¿cómo accedo a ese objeto llamado params? Vale, pues acordaros que la petición que viene del usuario está en el rec. Esto es el request. Entonces, si podemos acceder a ese request, ¿vale? Dentro del request podemos acceder al objeto params, y dentro del objeto params podemos acceder al ID. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nos va a coger el ID. Ahora, ¿qué pasa? Si todo va bien, ¿vale? Bueno, este será movies. Si todo va bien, ¿vale? Nos va a devolver una data, ¿vale? Pero puede que vaya bien y esa data no tenga valor, ¿vale? Es decir, puede que aunque todo ha ido bien, ¿vale? Data no tiene valor. ¿Por qué data no tiene valor? ¿En qué caso, bueno, eso se ocurre que data puede no tener valor, aunque haya ido bien la petición? Que el ID esté fuera del rango de IDs que existen. Ya no que que esté fuera del rango, sino que no esté en la base de datos, ¿vale? Que Vale. sea un ID correcto de Mongo, ¿vale? Porque eso también lo tiene en cuenta. Si el ID no es correcto de Mongo, sí que salta el error. Pero si el ID es correcto, el formato de ID es correcto, ¿vale? Son 16 dígitos, creo, 16 en hexadecimal, ¿vale? Si es correcto el formato, pero no está en la base de datos, ¿vale? Entonces no coge ninguna data, ¿vale? Data será un defined, no tendrá valor. Entonces, ese caso tenemos que contemplarlo. En ese caso le tenemos que devolver al usuario un error 404, es decir, un not found. Oye, no he encontrado tu película, ¿vale? Pues entonces aquí le vamos a devolver un mensaje: no movie found with this ID, ¿vale? Es decir, más dado Fran, un ID que no existe. Dime. tenía una pregunta, a lo mejor de una burrada con esto. No, no, tranquilo. Estos casos pueden pasar, por ejemplo, cuando cambiemos un poco lo que viene siendo la página de la que hablamos, ¿no? Digamos que es Netflix, ¿no? Y Netflix de España pues tiene cierta cantidad de películas en su base de datos, que no es la misma que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces tú por una URL buscas pues una película que resulta que ya no está aquí. Entonces, ¿eso es un caso parecido a esto que estás explicando? A ver, puede ser un ID que antes existía y, Y por ejemplo, que y ahora al imagínate que el actualizarse, catálogo, claro, Netflix, por ejemplo, hace concesiones o hace compras temporales de producto. mm, Entonces, cuando deja de tener esa licencia, deja de ofrecerla en su catálogo, ese elemento desaparece de su catálogo. Entonces, al se queda desaparecer de vacío. su exacto, ese ID se queda vacío porque los IDs no se recuperan, ¿vale? Eso es la Mm, burrada más grande que podéis hacer en base de datos. El ID, ¿vale? Es mejor dejar el ID vacío, ¿vale? Un elemento que ya no exista ese ID, a ujú. rellenarlo con otro elemento, ¿vale? Es decir, los IDs son autoincrementales, ¿vale? Y entonces
pues ya está. Y si queda un Es agujero, que, que nos dé toque, me refiero. Que es que hay muchas burradas de sí, esas de intentar rellenar huecos de ID. es que yo aquí me liaba un poco porque sé que no es lo mismo cuando dejan algo vacío a cuando lo dejan nulo, ¿no? O sea, porque cuando lo dejas nulo como tal es como inutilizable, ¿no? Claro, a ver, nulo es que existe, es decir, el elemento existe, pero está nulo, es decir, es como que está vacío, ¿vale? Está, pero un cascarón vacío. Mientras que si no existe, significa que directamente ha sido suprimido ese ID. Se ha eliminado. Vale, vale, Exacto. entendido. Ahora sí, ya está, me ha aclarado. Vale. Entonces este es el caso en el que el ID no existe, ¿vale? Porque nunca ha existido, porque haya existido, pero se ha eliminado, ¿vale? Entonces si luego veremos cuando hagamos el testeo en el que si borramos un elemento, ¿vale? Y volvemos a hacer una petición de ese ID, pues nos dará un not found porque ya no existe ese elemento. En cambio el if, ¿vale? Si tengo data, significa que sí que tengo datos. Pues entonces esto es un status 200, todo ha ido bien, el 200 acordaros que es ok, vale, pues entonces aquí status true y entonces vamos a sacarle el dato, pues aquí podemos ponérselo como movie data, vale, acordaros que esto es cómo quiero mostrar la información, vale, cómo va a devolver mi API la información, en nuestro caso va a ser un status con true o false, bien o mal, y en este caso para la película, para una película, pues sacará un movie y luego el objeto movie, ¿vale? Esto es si todo ha ido bien, ¿vale? Si todo ha ido bien, los dos casos, que exista el ID o que no exista el ID que me ha dado el usuario. Y luego tengo el error, es decir, ha habido un error en la petición, ¿vale? Este error ya es error en la propia petición, ¿vale? Del buscar, pues el ID está mal, o sea, tiene un formato incorrecto, o la petición es errónea, o lo que sea. O hay un error timeout, ¿vale? La base de datos puede haberse está caída y entonces hay un error de timeout, ¿vale? Pues todo ese, cualquier error en la petición. Y aquí sería pues el status false y el mensaje error. Error.message. Vale. Esto tendríamos la petición de getOne, ¿vale? Ya tenemos getOneMovie y tenemos el get todas las películas. Muy bien. Ahora vamos a necesitar insertar, ¿vale? La siguiente ruta que tenemos es insertar películas, ¿vale? Pues vamos a ir a nuestro movie controller punto add movie, lo mismo así. Ahora lo que vamos a hacer en el add movie, voy a montar un objeto, ¿vale? Lo voy a llamar movie con M minúscula o myMovie, mira, para no marearos, myMovie, ¿vale? Y lo voy a montar con el modelo y el request.va, ¿vale? Esto es con el modelo, ¿vale? Móntame un objeto con el body de la petición del usuario, es decir, en la petición, en el mensaje HTTP que mande el usuario, pensar en el mensaje HTTP como una web, ¿vale? Que tiene cabecera y body, ¿vale? Lo podéis entender más o menos así. Entonces, en la cabecera es donde meteremos toda la metadata o información de la petición, ¿vale? Y en el body es donde vendrá el cuerpo del mensaje. En este caso nos mandarán el objeto que queremos insertar, es decir, trabajaremos con el formato JSON y nos pasarán este objeto, ¿vale? En formato JSON, que tiene que cumplir todas estas directrices, es decir, a la hora de creación de ese objeto, ¿vale? Tiene que cumplir pues todas las obligatoriedades que le hayamos puesto, todos los campos que sean requiere. Entonces, una vez hemos pasado eso, ¿vale? Lo que hacemos es la petición de guardado, ¿vale? Es decir, intento guardar en la base de datos ese objeto que he montado. Vale. Esto, ¿vale? Lo mismo con promesas
si todo va bien, ¿vale? No voy a utilizar el data para nada, así que voy a ponerlo con los paréntesis vacíos. Si todo va bien, pues vamos a hacer un res.status, ojo, 201, ¿vale? Porque en este caso estamos creando contenido, ¿vale? Y aquí le decimos status status aquí, status true y message, ¿vale? Le podemos hacer movie successfully me gusta más create. Vale, pero si todo va mal, sacamos el error. Res.status 400 status false message el punto message. ¿Vale? Es decir, con eso estamos añadiendo la película. Cogemos el objeto del body, ¿vale? Que es el que nos va a permitir montar o el que va a crearnos el objeto con la información del modelo, ¿vale? O el que cumpla las reglas del modelo. Y eso es el que se va a encargar de hacer la petición save para guardar, ¿vale? Si todo va bien, pues añadimos, ¿vale? Si va mal, pues entonces saltaremos el error. Vale, y nos quedan los actualizar y el borrar. Vale, vamos a ver la diferencia entre los dos. Actualizar son muy parecidos. Movie controller punto put movie. Vale, para hacer el put, vale, puedo guardarme movie es igual a request.body, y lo que vamos a hacer es el await de el movie punto, tenemos una función findById anupdate que nos la proporciona Mongoose, vale, en la que le vamos a pasar varias cosas. Lo primero, el ID que quiero actualizar. Acordaros que el ID, vale, venía dentro de el parámetro, vale. Entonces, para acceder a ese ID tenemos que poner request.params.id, vale. Lo siguiente que quiero en el put es el objeto que voy a actualizar, el objeto entero que voy a actualizar, vale. Entonces le paso el objeto entero. Y por último, vale, hay una propiedad que es el new true, que bueno, esto es simplemente porque Mongo tiene la fea costumbre, vale, de devolver el objeto original en vez del objeto actualizado, vale. Esto es por si queremos sacar información, no lo voy a hacer, vale, pero bueno, si quisiéramos hacerlo, si quisiéramos mostrarlo, vale, si quisiéramos hacerlo, vale, si no ponemos el new true devuelve el objeto original, aunque esté actualizado, vale, el actualizado ha ido correctamente, pero devolvería el objeto original. El new true lo que hace es nos devolverá el objeto actualizado, ¿vale? Entonces si sacáramos la data en actualizar, ¿vale? Pues nos saldría ahí. Y el override true lo que hace es, bueno, sobreescribir o reemplazar, ¿vale? Ese objeto de manera completa. Una vez tenemos esa petición, ¿vale? Pues entonces comprobamos qué ha pasado, ¿vale? Y en este caso, como trabajamos con un ID, nos pasaba algo igual parecido que en el get. Es decir, si tengo data, pasará una cosa, y si no, tendremos un res.status
404, status false, message, ¿vale? No movie found with this ID, ¿vale? Es decir, si no hay data, significa que intenta actualizar algo que no existía, ¿vale? Que el ID no estaba en la base de datos, con lo cual lo decimos. Ahora bien, si es que sí, ¿vale? Pues entonces esto es un res.status 200, status true, y aquí sacaríamos el mensaje, ¿vale? Y aquí diríamos movie successfully completed. Incluso para que lo veáis, ¿vale? Podemos decirle movie punto data, ¿vale? Es decir, puedo enseñar la película que he actualizado, ¿vale? Que me saldrá dentro aquí de data para que lo veáis, ¿vale? Vamos a visualizarlo. Lo otro es que hay un error, pues cogemos el error, como siempre, res.status 400.json, y aquí status false, y message error.message, ¿vale? Sacamos el mensaje error. Vale. En el caso del... este es el caso del put. El caso del patch es casi igual, ¿vale? Este sí que lo voy a duplicar, ¿vale? Porque el caso del patch es prácticamente igual. Patch movie. Vale. ¿Qué cambia el patch? A ver que no me haya puesto ningún importe. ¿Qué cambia el patch? ¿Vale? Es decir, voy a coger un movie igual, voy a coger la función es find by id and update igual, voy a necesitar el request.params, vale. Pero a la hora de actualizar, lo que voy a utilizar directamente es un $set. Y ahí es donde yo voy a pasar la película. Vale, ¿qué está cambiando con esto? Esto está cambiando que aquí lo que estoy haciendo es la petición de datos para actualizar, de tal forma que los datos que vengan en movie, ¿vale? Y solo esos datos que vengan en movie se actualizarán, ¿vale? Ya no necesito el override true, sino que solo va a parchear lo que venga en este objeto. Este objeto no tiene por qué estar entero, ¿vale? No tiene por qué ser un objeto completo, sino que si solo tiene el título, si solo tiene cualquier dato, ¿vale? Cualquiera de los campos que vengan, me los actualizará, ¿vale? Esa es la pequeña diferencia, ¿vale? Entre uno y otro, ¿vale? Mientras que el put actualiza el objeto entero, ¿vale? Es decir, todo lo que vengas todo lo que tengas en el body es lo que voy a meter y lo voy a sobreescribir. En el caso del patch es no, solo lo que me mandes es lo que voy a modificar, ¿vale? Entonces es un poco la diferencia entre el put y el patch. Vale, y solo nos quedaría el borrar, ¿vale? Vamos a hacer el movie controller, delete movie, esto es el await, del movie.find by id and delete, ¿vale? Y aquí le tenemos que dar el id que queremos borrar, ¿vale? Pues esto está dentro de request.params.id. Si todo va bien, ¿vale? Otra vez, como trabajamos con ID, pues tenemos que hacer lo mismo. Si todo va bien, controlamos save data, o si no, pues devolvemos un 404 que no existe. Message no movie found with this ID.
¿Que sí que existe? Bueno, pues entonces hacemos una respuesta, status 200, status true, message, movie successfully deleted. ¿Vale? Y estaría borrada la película. Si no va bien, pues entonces error, res.400, false, message, er.message. ¿Vale? Y ahora sí que sí, tendríamos terminada nuestra API. Ahora bien, ¿cómo sabéis que está terminada la API? Más allá de porque Fran os lo ha dicho, ¿vale? Porque la vamos a probar. ¿Y cómo la vamos a probar? Con Postman, ¿vale? Postman es una aplicación, ¿vale? Que os permite hacer peticiones a la API. No sé si con MyLoot lo estáis utilizando otra aplicación. También estamos con Sí, vamos a Postman. usarlo con Mariluz. Vale. Pues entonces, eso, vais a ver Postman. Postman funciona que... Ah, ¿en serio, tío? Voy. Voy, que me lo abre ahora y ya está. Entonces Postman nos permite hacer peticiones HTTP, ¿vale? De manera rápida para testear APIs o etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso queremos hacer... ¿dónde está? Movismo. Vale, queremos hacer una serie de peticiones. Dentro del workspace, que es vuestro espacio de trabajo donde vais a trabajar, tenéis una opción que son las colecciones, ¿vale? Que os van a permitir gestionar las diferentes peticiones que vais a tener, ¿vale? Al final es un poco parecido a las colecciones que tenemos dentro de la base de datos, ¿vale? Las podríais tener aquí para hacer petición. Y bueno, en nuestro caso lo que vamos a hacer es vamos a probar todas las que tenemos, ¿vale? Es decir, vamos a ver el getMovies. Aquí entre llaves podéis establecer variables, ¿vale? Entonces vosotros ponéis el nombre llave, el nombre que queráis, llave, ¿vale? Y esto os crea una variable que aquí podéis rellenar con lo que queráis. En este caso, por ejemplo, la URL base. En nuestro caso, la URL base de nuestra API, ¿cuál es? http localhost 2.3000, ¿vale? Acordaros que eso es donde estamos escuchando, en nuestra máquina, en el puerto 3000. Luego además le hemos dicho que las peticiones vengan a /api /v1 /movies, ¿vale? Con lo cual todo eso va a ser común a todas las peticiones. Esto es lo que yo os monto de URL base en el service, ¿vale? Cuando hacemos el service, que siempre hacemos un URL base, que os digo, lo más genérico posible que tenga todas las peticiones, pues esto representaría ese URL base. Y entonces, una vez lo tenemos, podemos hacer la petición, ¿vale? Aquí a la izquierda representa la función que estáis utilizando, ¿vale? Ahora las iremos probando todas. Aquí arriba es el nombre que os va a aparecer aquí, ¿vale? Yo es que soy muy redundante, ¿vale? Pero el nombre de la petición, la función de la petición ya lo tenéis a la izquierda, además con colorines, ahí todo bonito, ¿vale? Pero yo es como que me parece más descriptivo ahí, luego, bueno. Pero eso es porque yo soy como soy, ¿vale? Cada uno ahí que se lo monte como quiera. Vale, al final es que tengáis aquí una información descriptiva de lo que hace esta función. En mi caso es getMovies, ¿vale? Es decir, me va a coger todas las películas. Y le damos a send, ¿vale? Fijaros que me devuelve mi API, ¿vale? Ya entre en un objeto, ¿vale? Con status true y las películas que tengo, que ahora mismo no tengo ninguna película en la base de datos. ¿Sí? Vale, entonces de momento funciona, ¿vale? Ahora veremos a ver cuando metamos más. Ahora mismo Get One Movie no tengo ninguna, por mucho que yo tenga la URL base
y le concatene movie y luego le ponga un ID, ¿vale? Fijaros lo que os decía, que es hexadecimal, por eso veis letras como la C, la A, la D, ¿vale? Acordaros que en el hexadecimal llegan hasta la F, ¿vale? Desde el 0 hasta la F, son 16 números, son 16 dígitos, perdón, 16 caracteres. Si yo le doy, ¿vale? Fijaros que me está, como el dato es válido, ¿vale? Es decir, es un ID de formato válido, el error que me salta es el no mobile found with this ID. Ahora, fijaros qué pasa si yo quito un dígito, ¿vale? El error que nos da, en este caso ya es un 400. ¿Habéis visto la diferencia? ¿Vale? Es decir, si yo pongo el 4, es un 404 de no mobile found. Pero ya, si el error que da es de petición, es decir, el ID no es un ID válido, ¿vale? Ya nos salta un error 400 con el message. ¿Lo veis? Sí. Vale. ¿Y cómo sabes si es un ID válido o no ahora mismo? Por el formato que tiene, al final es porque lo que os decía, son 16, creo, 4, 8 y 4, 12, 16, 20, pues 24, mira, me he colado. Son 24 caracteres de hexadecimales, ¿vale? Esto representa los, pues que de memoria son los 12 primeros o los 16 primeros, representan el número de milisegundos que han pasado desde que se creó Unix en 1970 en hexadecimal. Más luego tiene un carácter, son 4 dígitos de carácter aleatorio, ¿vale? Y otros 4 que son referencia, no me acuerdo, ¿vale? Con lo cual te garantizan que lo que te están generando es un número totalmente aleatorio, porque es dentro de cada segundo, milisegundo de lo que pasó, ¿vale? Cada segundo, cada milisegundo va cambiando ya el número que te genera en la parte inicial, más luego el número aleatorio que te está generando luego, ¿vale? Entonces por eso te garantizan que es único el ID que se está generando, ¿vale? Entonces ese es el formato, ¿vale? 24 caracteres hexadecimales. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es vamos a añadir una película. Me vengo al post, ¿vale? Es decir, voy a crear una nueva petición. Para crear peticiones, lo que tenéis que hacer es add request, ¿vale? Hacéis add request, esto os crea una nueva petición en la que aquí le vais a tener que poner que es de tipo post, aquí la base URL que estábamos trabajando, acordaos que nuestro post era directamente en la raíz. Y ahora lo que cambia es que el post, acordaros que podemos mandar información en el body, vale. Entonces dentro del body, en nuestro caso, tenemos que mandarle la información en formato JSON. Entonces aquí tenemos que decirle que lo vamos a coger en crudo, y dentro del crudo le decimos que dentro de los tipos de datos que podemos pasar, le decimos que lo queremos pasar en formato JSON. Pasamos la información en formato JSON, ¿vale? Esto es un objeto que tiene que cumplir las características que le hemos dado antes. Vamos a fallar en una para que lo veáis, ¿vale? Es decir, voy a quitarle el title, ¿vale? Y fijaros que el error que me dice es que, oye, ha fallado la validación de la película porque el título es obligatorio, ¿lo veis? Path title is required. Vale, pues entonces tengo que ponerle el título para que funcione. Una vez he puesto ya los datos, todos los datos que me pide el modelo, ¿vale? Ahora sí me puede insertar la película, ¿vale? Y da un 201 de que la ha creado satisfactoriamente. Es más, si vamos a Get Movies, ahora donde antes era el array vacío, tengo mi película, ¿vale? Fijaros con la fecha de creación y de actualización. Y me ha creado una variable /id que crea Mongo, ¿vale? Cuando crea un elemento, ¿vale? Que este es el ID de Mongo que hablábamos antes de los 24 caracteres. Y ese es el ID que me va a permitir ahora en el getOneMovie decirle que quiero buscar esa película en concreto. Entonces fijaros que ahora sí que existe la película, me la busca y la encuentra,
¿Lo veis? Sí. Vale. Siempre tengo una pregunta, Fran. Siempre te Dime. lo crean hexadecimal MongoDB. Líder, sí, ¿no? Sí, sí, él siempre lo monta con el formato que os he dicho, ¿vale? Los primeros caracteres, es que no me acuerdo si son, creo que son los 16 primeros, son el número de segundos o milisegundos desde la creación de Unix. Y Mm. luego Ah, los otros 4 o 8 son un número aleatorio que él monta. ¿Vale? Entonces, pero siempre, siempre es hexadecimal. ujú. Vale, entonces hemos probado ya el añadir la película, hemos probado el acoger una película, vamos a actualizar, ¿vale? Con el pull, con el patch. Vale, el put, ¿vale? Como os decía, mirad lo que pasa. Yo tengo el ID copiado aquí, ¿vale? Mierda, lo tenía copiado hasta que le he dado a copiar en vez de a pegar. Bueno, no pasa nada. Lo copio otra vez y me vengo al patch, al put, perdón. Vale, el put, ¿vale? Lo hemos puesto directamente el ID. Pues voy a quitarle esto aquí y vamos a decirle que ahora el ID es este que me han pasado. Y fijaros que yo antes, la otra peli que hemos puesto, la peli que hemos insertado era Alien, con Ron Stewart, peli de terror, terror. Vale. Pero yo ahora en el actualizar, imagínate que ahora ya no es terror, esto es de acción, peli de acción. Esto es Cameron, por ejemplo. Bueno, esto puede ser. Vale. Vale, por ejemplo. Y le voy a dar a send. Vale. Entonces mira que me dice que la ha actualizado correctamente y fijaros que me devuelve la información de la película actualizada, ¿vale? Con su peli de acción, etcétera, etcétera. Vale, todo correcto. Ahora, mirad lo que pasa si yo, por ejemplo, me cargo el director. Es lo que te va a preguntar. ¿Vale? Fijaros que me dice... ¿Dónde está mi director? Me carga el director, ahora debería haberme dado. Vale, se lo debería haber cargado. Aquí, mi director no se lo ha cargado. Ahora me ha dejado mal. Porque debería haberlo dejado a null. Al meter el objeto directamente con el overwrite y todo. Pues algo hemos hecho mal en la porque esos datos, bueno, ahora los revisaré. Vale, esto pues, vale, ahora lo reviso, pero enseño ahora el patch y reviso a ver qué pasa con el pull porque no está actualizando. El patch, vale, fijaros que en este caso yo solo quiero cambiar un dato, vale, pues entonces voy a decirle que, oye, cámbiame el año, vale, solo al 96, en este caso es, voy a quitar esto y esto, en este caso es un patch, vale, fijaros que ahora el año, aquí tengo 1996, fijaros que es el único dato que he cambiado, vale, el put, salvo que esto, vamos, si está en put, puesto en put. Es que técnicamente aquí
No sé, pero se está comiendo todo. Como si fuera un patch en vez de un puto. Ahora lo miraré. Vale. Bueno, pero Puedes, el... Dime. perdona, Fran, puedes volver a poner el patch. ¿Cómo has hecho para que apunte al atributo de año? ¿Esta? Solo, Sí. solo le paso el año, es decir, dentro del objeto solo le estoy poniendo el año y ya está. Ah, vale, vale, vale. Ok. Si quiero otra cosa, por ejemplo, quiero cambiar el... Tú escribes ahí directamente. Vale, sí, ok, aquí ok. puedo poner el title, por ejemplo. Imagínate que Mm. fuera ahora la Es tercera que no sé por parte. qué pensaba que era lo típico de movie punto, tate, movie No, no, es punto. un JSON, es un JSON en Si el que es estás mandando el JSON. objeto película. Vale, Entonces ese vale. objeto Ok. película es el que tienes que definir. Y ya está. Muy bien. Vale, gracias. Nada. Bueno, y la última que nos quedaría, ¿vale? Es la de la del borrado. Que... porque le hemos puesto aquí un delete. Que en nuestra API no lo tiene. Y ahora sí que la tendríamos borrada. Si viniéramos a la Get Movies. Vale, ahora estaría vacío. ¿Sí? Entonces así tenéis una API, ¿vale? De manera rápida para poder hacer las pruebas. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, sí, a ver, yo os voy a ir dando APIs, vamos a ir haciendo ejercicios. Ahora lo que se va a tratar es, el miércoles veremos sobre esta API que hemos hecho ahora, haremos una web, ¿vale? En la que ya montaremos un CRUD completo, veremos cómo hacer pues el CRUD desde el front, ¿vale? Cómo trabajar en el servicio con las diferentes peticiones. Y cómo montarlo, cómo trabajar con los formularios reactivos para trabajar con los datos, tanto el post como el update, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero eso será el miércoles. Pero claro, conforme vayamos haciendo ejercicios, vayamos practicando, me interesa que vosotros sepáis en cualquier momento haceros una API para que practiquéis. Es decir, nosotros haremos cada semana, iremos haciendo ejercicios, iremos viendo cosas. Pero luego, sobre todo, para repasar de cara al examen, de cara a tal, ¿vale? Si vosotros sois capaces de haceros vuestras propias APIs, ¿vale? Pues directamente podéis ya hacer cualquier tipo de datos que queráis y cualquier web con cualquier modelo de datos, ¿vale? Entonces de eso se trata, de que podáis vosotros tener esa autonomía de no depender de APIs de terceros, sino que ya vosotros sois capaces de poderos hacer vuestras APIs para los ejemplos de cualquier web que queráis hacer. ¿Vale? Que al final es lo que haréis en el proyecto final. En el proyecto final, al final, lo que haréis es montar una API, ¿vale? Y montar al final una aplicación sobre ella, ¿vale? Lo que pasa es que ya con el nivel más complejo que esto que os estoy enseñando yo, ¿vale? Es decir, tendréis ya varios modelos de datos, que los conectaréis entre ellos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale. Vale, ¿dudas antes de que me ponga a buscar porque el, el PUT no nos está actualizando concretamente? Fran, yo Dime, tengo una duda porque, a ver, dime, todo dime. esto me ha sonado un poco a chino porque es la primera vez que lo veo, pero lo de Mongo, la página de Mongo, realmente, o sea, es que al igual me he perdido la primera parte, pero realmente, ¿qué es lo que hace esa página? O, Esa es la que te proporciona la base de datos, es decir, cuando tú estás claro, pero tú conectando... ahí no has hecho, Dime, de dime. momento no has creado ninguna base de datos, ¿no? Ahí, Sí, sí, mira, cuando yo aquí he montado el punto .env, a ver, cuando yo he creado el punto .env, lo que he hecho es conectarme con el... espérate que me cambie. Cuando he montado el punto .env es conectarme a la base de datos esta.
Entonces, si yo ahora vengo a Browse Collections, ¿vale? Fíjate que son las colecciones que yo tengo. Y me vengo a, como he llamado, Salvan 2526, Movies 2526, ¿vale? Fíjate que aquí está la película con la que hemos insertado, ¿vale? Es decir, Ok. esta es la base de datos, ¿vale? Sobre la que está trabajando la API ahora mismo. Vale, ¿y la base de datos de Solvan 2526 la has creado antes o la has creado La he directamente en hecho Node? cuando, en el momento en que yo le he dado la URL de conexión, ¿vale? En el punto .em, yo aquí le doy la URL de conexión, entre la barra y el interrogante le doy el nombre de la base de datos que quiero que me cree o sobre la que va a trabajar, Vale, ¿vale? Entonces, vale. Es como un PHP admin o algo así, pero no, sí, en más o Mongo. menos el PHP lo que hace es gestiona la de MySQL, ¿vale? Pero te lo hacen local. Esto lo que está haciendo es directamente ya lo tienes en online, directamente. Es decir, nosotros ahora mismo, esta API, por ejemplo, que he creado yo, la puedo desplegar, puedo ir a Render, coger o a Vercel o cualquier desplegador gratuito de APIs, ¿vale? Y la desplegaría. Y ya tendría la app, como la base de datos está online, ¿vale? Pues podría desplegar esta API online tranquilamente y funcionaría en cualquier lado, Vale. ¿vale? Claro, pero esto creo que lo que se refiere es que si tú las tablas de esta base de datos las has creado previamente con SQL, por ejemplo, o MariaDB o algo por el estilo, ¿te refieres a eso? Es que, claro, a ver, pensar que esto es un concepto de base de datos no relacional. Es decir, Mm, vosotros hasta ahora habéis trabajado con bases de datos relacionales, ¿vale? En las que teníais mm, tablas, teníais vuestras tablas, teníais vuestros datos ahí que conectaban las diferentes tablas, con los join, con todo. La sí. base de datos no relacional lo que hace es rompe eso, rompe ese esquema. Entonces, tú lo que guardas ahora son documentos que tienen un modelo, ¿vale? Un modelo de datos al final es un objeto complejo, un objeto que va a tener otros objetos, que va a tener colecciones, que va a tener datos, ¿vale? Atributos. Entonces todo ese modelo lo puedes guardar directamente, es decir, esto en tablas al final te necesitarías una tabla base que tendría los datos, pero luego tendrías otra tabla para los géneros, tendrías otra tabla para el IMDb, para el objeto, ¿vale? Y tendrías que conectarlos con joins y todo, ¿vale? La no relacional lo que te permite es guardar el documento directamente, es decir, un objeto JSON, ¿vale? Un objeto JavaScript guardado directamente en una base de datos, Ah, ¿vale? Es un concepto totalmente diferente. sí. ¿Qué pasa? Que para trabajar con aplicaciones de JavaScript, ¿vale? Es mucho más cómodo. ¿Por qué? Porque al final tienes tu modelo de datos JavaScript, ¿vale? Que luego lo vas a trabajar mediante JSON en el front, que vas a tener con una Ujú. aplicación que también va a trabajar con JavaScript, ¿vale? Entonces todo está trabajando al final con el mismo tipo de datos y es mucho más cómodo. La interfaz que montas en el back es la misma interfaz que vas a trabajar en el front y está todo mucho más integrado. Vale, 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 vale. ¿Vale? Si no lo habéis visto aún, bueno, pues lo vais No, sí, conociendo ya. lo he pillado. No, sí, sí, ¿Vale? sí Pero que lo hemos las visto bases de en datos parte. no relacionales están basadas en eso, en trabajar con ya, bueno, documentos, en este caso, con formato, en este caso JSON, ¿vale? Pero es eso, al final es objetos JavaScript guardados en fichero. Fichero JSON. Sí, 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 al vale. final son colecciones de objetos, básicamente. De objeto. Vale, vale, sí, ya. Lo he pillado. ¿Vale? Entonces, Gracias. pues eso, a nivel de una vez conoces ya la programación orientada a objetos y todo, es mucho más cómodo el trabajar. De todas formas, hay gente que le gusta mucho el SQL y al final
También el SQL es hacerte a él, ¿sabes lo que te quiero decir? El acostumbrarte a trabajar con esas bases de datos, al final son también robustas, y vais a tener mucho trabajo también montado con SQL, porque al final lleva muchos años aquí. Entonces, pues eso, encontraréis información por los dos lados. Lo digo porque a nivel de luego buscar trabajo, todo eso es tan importante tener conocimientos de una como de la otra. Claro, no sé. ¿Vale? Ok. Bueno, pues, ¿alguna duda más? Vale, ya sé que esta clase ha sido más de back que de front, pero ya os he dicho el porqué y al final me parece muy interesante el siempre empezar con esto. Al final también hemos hecho todo JavaScript, que también eh, pues es lo que trabajamos también en el front, en la parte de TypeScript. Entonces, bueno, pues también es bueno que sepáis esa parte. Vale, y luego, bueno, veré a ver por qué estaba yo ahí con la pelea. Que aquí no sé por qué no quiere. ¿Por qué no quiere sobreescribirlo? Te paso la idea, te paso el objeto directamente. Ahora es el VB, pero el VB sí que debería cogerlo. Cuando yo lo rellenaba aquí, que nunca hace nada. Es que esto no es acción. A ver, vamos a traer todo mal. ¿Dónde está? ¿Tengo películas ahora? A ver, tengo esta. Vamos a coger el ID. Vamos a ir al put. Vamos a decirle que ahora actualice por esta otra, que no va a tener director. Y me dice que sí, que quiere poner al director porque le gusta el director. Dice que no le gusta vivir sin director. ¿No? Es que se lo ve, right. Vamos a ver si ven algo que no vea yo. Yo no lo estoy viendo. Es que el problema igual lo tenemos con el no, el body, lo que no viene. Si hago el anti-case.
No sé por qué no te está gustando. Bueno, os voy a liberar y lo busco yo luego y o sea, pauso el vídeo en vez de cortarlo, pararlo, lo pauso y luego os lo resumo cuando lo resuelva, ¿vale? Pues eso, el miércoles os veo con la parte correspondiente a cliente, ¿vale? Donde ya haremos el front, ¿vale? Para esta API, veremos cómo montar en el servicio las diferentes peticiones de tipo post, de tipo put patch, delete, veremos los formularios para editar, un formulario para añadir, ¿vale? Veremos ya cómo montar una web, ¿vale? Con un CRUD completo. Y eso, ¿vale? Por mi parte, hoy lo dejamos aquí, ¿vale? Ahora os resuelvo la parte del put para dejarlo cerrado y ya está, Vale. ¿vale? Pues eso, hala, que descanséis hasta el Perfecto. miércoles. Nos vemos el miércoles. Y nos Hasta el vemos miércoles. Venga, hasta luego, Venga, chicos. chicos. Adiós. Hasta luego. Vaya Buenas bien. noches. Hasta luego.